Imaginemos por un momento descubrir que el edificio más famoso, imponente y aparentemente sólido del mundo no se sostiene gracias a unos cimientos de hormigón armado. Sino que tiene truco, digamos. Exacto. Que se sostiene con cinta americana, con andamios temporales y con parches que le van colocando a posteriori cada vez que aparece una grieta nueva. Una imagen bastante gráfica, la verdad. Pues esa es en esencia la imagen visual que esta inmersión profunda nos invita a contemplar hoy. Y fíjate, sobre la mismísima relatividad general de Albert Einstein. Casi nada. Palabras mayores. Totalmente. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Nuestra misión hoy es destripar un documento muy provocador titulado Einstein, el gran arquitecto del remiendo. Un título que ya va directo a la yugular, o sea, no se esconde. Para nada. Es un texto que expone un modelo físico alternativo que se conoce como modelo TBS-23 y que plantea una crítica absoluta a los cimientos de la física moderna. Y a ver, antes de que alguien se lleve las manos a la cabeza al escuchar esto o apague el reproductor, creo que es absolutamente crucial establecer unas reglas del juego para la conversación de hoy. Sí, por favor, adelante con eso. Porque este documento contiene posturas que chocan frontalmente contra todo el paradigma científico establecido. O sea, hablamos de cuestionar pilares que damos por sentados desde hace más de un siglo. Pilares intocables, vaya. Eso es. Por lo tanto, hay que dejar explícitamente claro que en esta mesa no estamos tomando partido por nadie. No respaldamos las visiones del documento, ni tampoco estamos ejerciendo de defensores de la física oficial. Somos simples mensajeros hoy. Exactamente. Nuestro único objetivo es diseccionar los argumentos que se proporcionan en el texto de una manera totalmente imparcial. Queremos entender la lógica del autor, sin más. Y es que el pensamiento crítico exige precisamente esa capacidad, la de analizar ideas radicales, desmenuzarlas y comprenderlas. Sin necesidad de abrazarlas a ciegas, claro. Exacto. Esa neutralidad es nuestra brújula hoy, porque, a ver, el texto no entra como un elefante en una cacharrería negando que Einstein fuera un genio. De hecho, empieza reconociendo su genialidad de una forma muy elegante. Sí, menciona su famoso año milagroso, el año 1905. Eso es. Subraya que resolver el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano y la relatividad especial, todo en solo 12 meses, es algo que nadie más ha logrado jamás en la historia de la ciencia. Fueron 3 golpes maestros consecutivos, algo inaudito. Una barbaridad. Pero luego el autor traza una línea divisoria gigantesca al llegar a 1915, que es el año de la relatividad general. Y el centro del debate, curiosamente, es el planeta Mercurio. Claro, es que Mercurio es la primera gran pieza del dominó en toda esta historia que plantea el modelo TBS-23. A ver si me aclaro con esto, porque desde hacía décadas los astrónomos ya sabían que la órbita de Mercurio hacía algo raro, ¿no? Sí, tenía un desfase, lo que se llama una precesión de 43 segundos de arco por siglo. Era una anomalía minúscula, pequeñísima, pero la física de Newton era completamente incapaz de explicarla. Vamos, que era el gran misterio de la época para los astrónomos. Literalmente. Y aquí llega la acusación central del documento contra Einstein. El texto afirma que él ya conocía ese dato empírico de antemano y a la solución a la que tenía que llegar. Así que, según el autor, en lugar de construir una teoría pura desde cero y ver a dónde le llevaba de forma natural, ajustó las matemáticas hacia atrás. Madre mía, las ajustó hasta que el dato de Mercurio cuadrase a la perfección. Eso dice el texto. Y lo tilda directamente de ingeniería inversa, no de física pura. Vale, vamos a desgranar esto un momento, porque lanzo una pregunta para quien nos escucha. Si alguien intenta resolver un laberinto en un periódico, a veces empieza por la salida y traza la línea hacia el inicio. Todos lo hemos hecho alguna vez, admítelo. Totalmente. Y el laberinto queda resuelto igual. Entonces, si la fórmula final funciona y predice el movimiento del planeta, ¿qué más da si llegó a ella de atrás hacia adelante? ¿Acaso eso invalida el descubrimiento? Pues fíjate, esa es una pregunta filosófica fundamental en la ciencia. Y la respuesta que da este documento es un sí rotundo. ¿Ah, sí? ¿Por qué tan categórico? Porque el texto explica que hay una diferencia abismal en la causalidad científica. Cuando tú derivas una ley desde principios lógicos y fundamentales, construyes un marco ciego. Vale, un marco sin perjuicios, digamos. Eso es,
De ese marco emergen unas consecuencias matemáticas y cuando luego miras por el telescopio, resulta que en un universo real coincide con tu predicción ciega. Y eso demuestra que has tocado la maquinaria oculta de la naturaleza, claro. Exacto. Pero la ingeniería inversa es muy distinta. Si tienes el resultado de antemano y retuerces una estructura matemática abstracta hasta que escupe ese número exacto, estás diseñando un traje a medida para un solo fenómeno. Vale, vale. Ya entiendo la diferencia. Es como forzar la pieza de un puzzle a golpes. Entras sí, pero a costa de romper los bordes de la pieza. Una analogía perfecta. Y el peligro inmenso de hacer eso, según argumenta esta crítica, es que cuando intentas aplicar ese mismo traje a medida al resto del cosmos, a las galaxias o a los agujeros negros, pues las costuras van a estallar por algún lado. Porque la matemática no representaba la realidad subyacente, solo emparejaba unos números locales. Tela con esto. Mucha tela. Y según el autor, esa prisa por acomodar el dichoso dato de Mercurio llevó a Einstein a caer en tres, digamos, trampas fundacionales al intentar expandir su teoría. Vamos con esas trampas, porque aquí es donde la cosa se pone tensa. Empezó a usar materiales de construcción prestados, por seguir con la metáfora del edificio. La primera trampa es lo que el texto llama geometría prestada, ¿verdad? Sí, y el documento menciona a Bernhard Riemann para explicar esto, un matemático que en 1854 creó unas ecuaciones abstractas para describir espacios curvos. Pero ojo, matemática pura y dura, sin intención de aplicarla al mundo físico real, ¿no? Exacto, era un ejercicio puramente teórico, pero Einstein coge esas herramientas años después y da un salto lógico enorme. ¿Qué asume exactamente? Asume que como esas fórmulas abstractas pueden llegar a describir el comportamiento de la gravedad, entonces esas fórmulas son la gravedad en sí misma, que el espacio se curva físicamente. Buf. El texto usa una analogía para esto que me pareció brillantísima cuando la leí. Dice, es como decir que porque las ecuaciones de onda describen el sonido y también la luz, entonces la luz es sonido. Es que esa confusión entre el mapa y el territorio es demoledora a nivel filosófico. Una herramienta matemática que imita un comportamiento no te revela de qué está hecho ese fenómeno en la realidad. Claro. Einstein tenía un efecto observable, unas ecuaciones que lo imitaban, y concluyó que el tejido del espacio-tiempo se doblaba literalmente. Y ahí entra el modelo TBS-23 planteando una duda razonable. ¿Y si existía otra explicación física subyacente que diera los mismos resultados en Mercurio, pero sin requerir que el vacío de un universo se doble como una cama elástica? Lo cual nos lleva de cabeza a la segunda trampa. Y frena un momento, porque aquí la historia se vuelve casi cómica, a mi parecer. Hablamos de la famosa constante cosmológica, la letra griega lambda. Ay, la constante cosmológica, el gran dolor de cabeza de la cosmología. Para visualizarlo sin volvernos locos con la física, imaginemos por un momento que estamos jugando a las cartas y tenemos un comodín en la mano. ¿Vale? ¿Te sigo con la analogía? Si la partida va mal, sacas el comodín, decides el valor que más te conviene en ese momento y ganas. Pues en 1917 Einstein intenta aplicar sus flamantes ecuaciones a todo el universo. ¿Y qué le dice la matemática puramente teórica en ese momento? Que el universo no puede estar quieto, o colapsa sobre sí mismo por la gravedad, o se expande. Pero a él no le gustaba eso, porque creía firmemente que el universo era estático. Así que, para que las matemáticas no le arruinaran su visión filosófica del mundo, se saca de la manga este comodín. La constante lambda, sí, la introduce a mano en la ecuación. Literalmente la mete a la fuerza solo para frenar el colapso teórico y que el universo se quede quieto. Un parche, en toda regla. Un comodín que 12 años después, en 1929, Edwin Hubble le destroza por completo mirando por el telescopio. Menudo chasco tuvo que ser eso. Pues sí, porque Hubble observa que las galaxias se alejan, demuestra que el universo sí se está expandiendo. Y Einstein, claro, retira la constante, avergonzado, y la cataloga como su mayor error. Que si la historia terminara ahí, pues sería una simple anécdota muy bonita de cómo la evidencia empírica corrige la teoría científica. Pero no termina ahí, claro. El documento nos arrastra hasta 1998, cuando descubrimos, gracias a las supernovas, que el universo no solo se expande, sino que se está acelerando. Y aquí es donde yo alucino, porque en lugar de decir, vale, las ecuaciones originales de Einstein nos sirven para un universo acelerado, vamos a buscar otra teoría nueva, la física hace algo inaudito. ¿Resucitan el comodín? Exacto. Vuelven a meter la mismísima constante lambda en la ecuación,
pero ahora la bautizan con un término mucho más, no sé, comercial o misterioso. Energía oscura. Eso es. Y ajustan su valor, la recalibran de arriba a abajo, para que en lugar de frenar el universo como en 1917, ahora lo acelere. O sea, me estás diciendo que usaron exactamente el mismo parche matemático para hacer una cosa y luego para hacer exactamente la contraria 80 años después. Solo para no tener que descartar el modelo principal de Einstein. Esa es la crítica frontal que lanza el autor del texto. Y por eso se niega rotundamente a aceptarlo como una constante fundamental de la naturaleza. Lo ve como una chapuza matemática. Y esto nos encadena directamente con la tercera trampa, que quizás es la más sutil pero la más destructiva desde un punto de vista lógico. Lo que el texto llama los datos circulares. Esto es fundamental para entender la crítica. Hoy en día, la física oficial te da un valor exactísimo, con un montón de decimales, para esta constante lambda. Pero el texto advierte que ese número tan preciso no es el resultado de que alguien haya ido al espacio con un, digamos, termómetro cósmico a medir la energía oscura. Claro, es que no se puede aislar en un laboratorio. En absoluto. En filosofía de la ciencia esto tiene nombre, se llama el problema de Duhem-Keen. Significa que en ciencia nunca puedes evaluar una hipótesis de forma aislada. El valor de lambda se calcula asumiendo desde el minuto 1 que todo el modelo de Einstein es correcto. Afinas los parámetros de la expansión asumiendo que la relatividad es la verdad absoluta. O sea, mides asumiendo a Einstein para luego usar esa misma medida para decir, mirad, Einstein tenía razón. Es una circularidad perfecta, una pescadilla que se muerde la cola. Si el modelo fundacional fuera erróneo desde la base, ese número hiperpreciso de la constante no significaría absolutamente nada. Sería solo el artefacto de una ecuación que estaba mal planteada desde el principio. ¡Qué locura! Vale, vamos a recapitular un momento para no perdernos. Venga, hagamos balance del edificio. Si aceptamos la premisa de este documento, tenemos un edificio basado en geometría prestada que está sostenido por comodines que cambian de valor según convenga a la época y todo validado mediante una lógica circular. Un panorama bastante desolador para la física oficial, la verdad. Y la pregunta obvia para quienes nos escuchan es, ¿qué pasa cuando llevamos este edificio teórico al límite en la actualidad? Pues que surgen grietas insalvables por todas partes. Y aquí es donde el texto pasa de la pura crítica a presentar su propuesta alternativa, que es el modelo TBS-23. Veamos cómo este nuevo modelo intenta arreglar los problemas a medida que aumentamos la escala. Empecemos por la escala de una galaxia, que es donde tenemos la primera gran grieta histórica, la famosa materia oscura. Uy, el gran fantasma de la astrofísica. El problema clásico, sí. Cuando observamos una galaxia espiral, vemos que las estrellas de los bordes giran rapidísimo, demasiado rápido. Según las reglas de la gravedad estándar de Newton o Einstein, a esa velocidad deberían salir despedidas hacia el espacio exterior, ¿no? Porque no hay suficiente masa visible en la galaxia para retenerlas. Exacto, no hay suficiente gravedad. ¿Y qué hace el modelo actual para salvar sus ecuaciones? Pues asume que debe existir una masa invisible gigantesca, la materia oscura, que conforma ni más ni menos que el 27% de todo el universo. Una sustancia que no absorbe luz, no emite luz y que, tras 40 años de búsqueda exhaustiva en laboratorios subterráneos, nadie ha tocado jamás. Es que es como si mi cuenta bancaria estuviera en números rojos y para cuadrarla con el banco decido decir que tengo dinero oscuro, que no se puede gastar ni ver, pero que, oye, hace que el balance sea positivo. Es una buena forma de verlo, sí. Entonces, ¿cómo soluciona el modelo TVS-23 esto sin inventarse sustancias fantasma? Pues según leo aquí, cambiando la regla del juego de forma natural. El modelo propone que la fuerza de la gravedad no decae siempre de la misma manera en todo el universo. Establece que, a partir de una distancia inmensa y muy específica, el comportamiento gravitacional se vuelve logarítmico. Logarítmico. A ver si me aclaro. ¿Eso qué significa en la práctica para las estrellas de la galaxia? Físicamente, un potencial logarítmico significa que la fuerza de atracción en los bordes lejanos de la galaxia no cae en picado, sino que se estabiliza de repente. Ah, vale. O sea que aplana la curva de velocidad de forma automática. Exacto. Las estrellas giran rápido en el borde simplemente porque, a esa distancia concreta, la regla de la gravedad funciona así. No hace falta añadir ni un solo gramo de materia mágica indetectable. La galaxia se mantiene unida por la propia fórmula. Pero a ver, ¿me pongo en el papel del abogado del diablo o de un escéptico que nos escuche? Dispara.
¿No es esto también hacer trampa? Decir, bueno, pues a esta distancia resulta que la gravedad cambia porque me viene bien. ¿No es acaso otro tipo de parche igual que la materia oscura? Pues mira, es una objeción totalmente válida. Pero el documento hace una distinción muy clara al respecto. Un parche, argumentan, es añadir una entidad externa que no interactúa con nada, inventada a posteriori. Vale. ¿Y lo de TBS 23, qué es entonces? Lo que hace este modelo es proponer un cambio estructural que emana de su propia ecuación matemática de base. La distancia exacta donde la gravedad cambia no es un número elegido al azar para que cuadre la foto. Ah, entiendo. Es una proporción que surge obligatoriamente de los cimientos geométricos de su propia teoría. Eso es. Pasamos de un añadido externo a una consecuencia interna inevitable. Interesante distinción. Vale, eso soluciona la escala de galaxias. Pero si alejamos la cámara aún más y miramos al universo en su totalidad, chocamos de bruces con la segunda grieta. La energía oscura, el segundo gran fantasma. Si la materia oscura decíamos que era el 27%, la energía oscura es el 68%. O sea, el 95% de todo lo que existe es esencialmente un misterio indetectable. Un misterio creado casi en exclusiva para que el modelo oficial no colapse. El remiendo más grande de la historia de la ciencia, como lo llega a catalogar el autor del texto. Tiene tela. Y la forma en que TBS 23 aborda esto. Es un enfoque puramente geométrico. Renuncia por completo a la idea de que el vacío del espacio esté lleno de una especie de energía repulsiva y misteriosa. ¿Y qué propone en su lugar? El autor utiliza la estructura básica de su propio modelo, que está basada en lo que él denomina canales temporales. Y a partir de proporciones geométricas puras, ojo, sin meter datos previos de telescopios. O sea, puramente sobre el papel, en la pizarra. Exacto. Calcula un valor teórico. Y resulta que ese cálculo puro coincide con el valor medido de la constante cosmológica con un margen de error minúsculo, de apenas el 0,03%. O sea, deriva la aceleración exacta del universo usando la geometría de la estructura misma, no rellenando el espacio con algo nuevo e invisible. ¡Qué elegante! Es un enfoque radicalmente distinto. Bien, hemos visto cómo TBS 23 intenta arreglar el universo a gran escala. Pero vámonos un momento al extremo totalmente opuesto. A lo más pequeño y denso. Eso es. ¿Qué pasa cuando concentramos toda esa inmensa gravedad en un punto diminuto? ¿Qué pasa dentro de un agujero negro? Llegamos a la tercera grieta del edificio. La temida singularidad. El gran dolor de cabeza de los físicos, ¿no? Literal. Es el talón de Aquiles matemático de la relatividad general. Cuando una estrella masiva colapsa, la gravedad se vuelve tan fuerte que las ecuaciones de Einstein literalmente se rompen en pedazos. ¿A qué te refieres con que se rompen? A que la densidad del objeto se vuelve infinita y su volumen se hace cero absoluto. Aparece un infinito en la pizarra. Y en física, cuando aparece un infinito significa que tu teoría ha dejado de funcionar. Vamos, que la física muere en ese punto exacto. Un callejón sin salida matemático. Tal cual. ¿Y cómo evita el modelo TBS 23 ese colapso infinito que arruina todo? Pues leyendo el documento veo que usa un enfoque fascinante que me recuerda mucho más a la óptica clásica que a la típica deformación del tejido del espacio. Sí, es un cambio de paradigma brutal. En lugar de curvar el tejido del espacio hasta romperlo por completo, el modelo plantea que la gravedad extrema actúa sobre una especie de índice de refracción. Igual que la luz se frena y se desvía al pasar del aire al agua de una piscina, ¿no? Exactamente. En TBS 23, a medida que te acercas al núcleo de un agujero negro, la inmensa masa hace que este índice de refracción del vacío aumente exponencialmente. Vale, creo que entiendo el concepto visual. Es como sustituir un muro de hormigón sólido contra el que te estrellas a 1000 por hora y mueres, que sería la singularidad infinita. Sí, por un fluido inmenso y profundo. Eso es. A medida que te hundes en él, el fluido se vuelve más y más espeso, ralentizándote hasta detenerte casi por completo en el centro. Pero la estructura del espacio nunca llega a romperse. Es una analogía perfecta. El índice de refracción crece sin límite, por lo que la luz queda atrapada dando vueltas en trayectorias cerradas. Y eso es precisamente lo que hace que el agujero se vea negro desde fuera. Claro, pero el truco es que no hay ningún infinito estructural rompiendo las reglas matemáticas. Los famosos 23 canales del vacío del modelo siguen ahí, intactos en todo momento. El universo no se desgarra.
Cambiar el desgarro violento del espacio por un efecto óptico extremo. Me parece muy ingenioso, pero claro, cualquier teoría nueva que venga a revolucionar la física tiene que enfrentarse a las pruebas experimentales modernas. Ahí está la verdadera criba científica. Y la joya de la corona actual de la astrofísica observacional es la cuarta grieta que menciona el texto, las dichosas ondas gravitacionales. Ah, el proyecto LIGO. Exacto. Estos instrumentos kilométricos han medido variaciones en la longitud del espacio que son más pequeñas que el núcleo de un átomo. Y la física oficial asegura que esas detecciones son ondulaciones literales del tejido espacio-tiempo creadas por el choque catastrófico de dos agujeros negros a millones de años luz. Pero claro, si el modelo TBS-23 dice que el espacio no se deforma como una cama elástica, ¿cómo diablos explica esas detecciones que son innegables y están ahí registradas? Pues fíjate, el autor no es ningún negacionista de los datos, no niega los registros del LIGO, acepta que las máquinas están midiendo algo totalmente real. Vale, entonces, ¿qué es lo que cuestiona? Lo que cuestiona es la interpretación que se le da a esos datos. Afirma que decir que esas señales son ondas de espacio-tiempo es volver otra vez al ciclo vicioso de validar a Einstein usando las suposiciones de Einstein. El problema de Duhem-Kine, otra vez atacando. Eso es. El modelo TBS-23 propone que, en realidad, lo que esos láseres hiperprecisos están detectando son ondas torsionales. ¿Ondas torsionales? Suena como a retorcer una toalla mojada. Algo así. Sería casi como una vibración mecánica del propio vacío cuántico, pero no una deformación de la geometría macroscópica del universo. Y aquí, atención, viene lo más importante de todo el documento. Cuéntame. Que el autor se arriesga a hacer una predicción empírica comprobable para demostrar que tiene razón. La prueba de fuego. Lo que separa la ciencia de la simple filosofía de sillón. Totalmente. Afirma que si su teoría es correcta, estas ondas torsionales deben poseer una huella muy específica a la que llaman modulación pentagonal. Modulación pentagonal. No hace falta que entendamos la matemática profunda detrás de ese término, me imagino. No, para nada. Basta con entender que es una firma, una huella dactilar única incrustada en la señal que llega a la Tierra. Y supongo que Einstein no predice esa huella dactilar, ¿verdad? Einstein dice categóricamente que esa huella no debería existir. TBS-23 dice que obligatoriamente tiene que estar ahí, escondida en la señal. Vaya. O sea que el autor lanza el guante a la comunidad científica. Literal. Dice que si los analistas revisan los terabytes de datos brutos que ya tiene LIGO almacenados y encuentran esa modulación pentagonal específica, se probaría empíricamente que TBS-23 tiene razón y que el paradigma de Einstein está equivocado. Me encanta. Me encanta que ofrezca una forma directa de ser refutado o confirmado, sin rodeos. Bueno, si hacemos balance de este intenso viaje que nos propone el autor, de este análisis a fondo. Nos queda un diagnóstico bastante brutal, la verdad. Sí, el texto describe la obra magna de la física moderna, la relatividad general, como un chiringuito construido sobre arena. Y yo me pregunto, y seguro que quien nos escucha también, ¿cómo es posible que algo tan equivocado según el autor haya sobrevivido y dominado más de un siglo entero? Tiene una explicación lógica. Y es porque para lo que en física llamamos campo débil, el modelo de Einstein funciona a las mil maravillas. Campo débil te refieres a entornos normales de gravedad. Sí, nuestro propio sistema solar, calcular las órbitas de los planetas cercanos, hacer que los satélites GPS de los móviles funcionen. Todo eso es un entorno de gravedad débil. Y ahí las matemáticas de Einstein no fallan ni un milímetro. Son herramientas de una precisión asombrosa a esa escala local. El problema, y lo que recalca el documento sin descanso, surge cuando pasamos al campo fuerte o a escalas inmensas y cosmológicas. Claro, cuando nos asomamos al borde de galaxias lejanas, o al universo en expansión, o al núcleo de un colapso estelar masivo. Ahí es donde el edificio colapsa. Ahí es donde necesita que inventemos el 95% del universo, de materia y energía oscura, para seguir sosteniéndose en pie y que los números cuadren. Y frente a eso, TBS-23 se postula como la gran alternativa unificada. Matemáticas limpias, proporciones geométricas, sin parches invisibles y sin infinitos absurdos en las pizarras. Es una promesa teórica muy atractiva, sin duda. Y fíjate, aquí es donde me gustaría conectar todo este tema aparentemente tan denso con la gente que nos está acompañando al otro lado. ¿Por qué debería importarle a nuestra audiencia un debate teórico tan sumamente abstracto? Porque en el fondo esto va muchísimo más allá de las fórmulas de física.
Totalmente. Vivimos en una era de absoluta sobrecarga de información, donde los grandes titulares científicos a veces se asimilan por la sociedad casi como dogmas religiosos incuestionables. Como verdades absolutas grabadas en piedra, ¿sí? Y leer y analizar un documento radical como este es un ejercicio fantástico de higiene mental. Nos enseña a buscar las suposiciones subyacentes que hay detrás de cada gran titular. Nos recuerda que un modelo predictivo puede ser tremendamente útil en nuestro día a día, como para el GPS, sin ser necesariamente la verdad final y definitiva del funcionamiento de la naturaleza. No podría estar más de acuerdo con eso. La ciencia, al final del día, avanza precisamente a base de derribar sus propios ídolos. Aprender a ver las costuras y los remiendos de las teorías que damos por absolutas no es un acto de negacionismo conspiranoico, fíjate, es la esencia pura del rigor empírico y del escepticismo sano. Absolutamente de acuerdo. Y con esa lección fundamental sobre la humildad en el mundo de la ciencia, vamos a ir cerrando esta inmersión profunda de hoy. Ha sido un viaje intenso. Telita. Sí que lo ha sido. Pero antes de irnos, queremos dejar una idea flotando en el aire. Algo para que la mente curiosa que nos acompaña la mastique mientras conduce el trabajo o mientras pasea hoy. A ver qué nos tienes preparado para cerrar. Volvamos a la imagen inicial de ese majestuoso y brillante edificio sujeto a escondidas con cinta americana. Si la teoría más rigurosamente reverenciada del último siglo, que se enseña como dogma en todas las universidades del mundo, pudiera resultar ser, en el fondo, una brillante pero temporal obra de ingeniería inversa matemática. Te sigo. ¿Cuántas de nuestras otras grandes verdades absolutas actuales, ya sea en economía, en medicina o en biología evolutiva, serán vistas por las generaciones futuras como simples y torpes remiendos a la espera de ser derribados por una idea muchísimo más simple y elegante? Da que pensar, desde luego. Una cura de humildad para el conocimiento humano. Porque, a veces, el mayor descubrimiento no está encerrado en los grandes laboratorios, sino en atreverse a mirar de cerca lo que todos dan por sentado, y darse cuenta de que los verdaderos cimientos, en realidad, nunca estuvieron ahí. Hasta la próxima inmersión.